GameTV presenta El turista del espacio, con Alex Ribeiro. Bienvenidos al segundo programa de esta tercera temporada del Turista del Espacio, donde después de haber hablado de Cabo Cañaveral y del Centro Espacial Kennedy, lo que vamos a hacer, porque ya lo explicábamos en el programa anterior, es pasar a la siguiente fase de una misión, porque en Cabo Cañaveral lo que se coordina es todo lo relativo al lanzamiento, pero una vez una nave ya está rumbo a su destino, el control se transfiere al Centro Espacial Johnson, que está en Houston. Es allí donde está control de misión, es allí donde hemos visto algunos de los grandes momentos de la exploración espacial, también algunos de los más angustiosos, como puede ser el retorno de la misión Apolo 13, y es un lugar con mucha historia y que va a seguir siendo muy importante en el futuro porque para todo lo que tiene que ver con la NASA, con vuelos tripulados, sigue siendo su gran centro de operaciones. Por ejemplo, el control de la Estación Espacial Internacional, el control de misión por la parte estadounidense, está naturalmente en Houston. Es un lugar que forma parte de la historia y va a seguir formando parte de esa historia que está por venir con las misiones del programa Artemisa, que van a enviar seres humanos a la Luna, con esa misión en algún momento en la década, se habla de 2040, a Marte, donde por primera vez veremos seres humanos caminando en la superficie de otro planeta. Y también hoy en día es un centro de actividad enorme porque no solo se está gestionando la Estación Espacial Internacional, el segmento estadounidense, sino también las actividades relacionadas con la formación de astronautas para las expediciones que se llevan a cabo a la Estación Espacial Internacional, para lo que está por venir en el programa Artemisa. No todo se hace en el Centro Espacial en Houston, también viajan a diferentes lugares de la Tierra para prepararse, por ejemplo, para Artemisa 2. La tripulación ha visitado lugares como Islandia, es decir, no todo se hace en Houston, pero se encargan de, entre otras cosas, la formación de astronautas. Y como estamos en la Tierra, no necesitamos utilizar ninguna nave de la imaginación, no necesitamos pensar en lugares que pueden resultarnos abstractos o difíciles de visualizar. En este caso, si no lo hemos visto nunca, podemos incluso simplemente recurrir a Google, buscar Centro Espacial Johnson o Control de Misión en Houston, y así podremos ver las imágenes de cómo son unas de las instalaciones más emblemáticas y conocidas de la Agencia Espacial Estadounidense. Así que de eso es de lo que vamos a hablar en este programa del Turista del Espacio. Y como siempre, me acompaña Norma, que está deseando visitar uno de los lugares más importantes de la exploración espacial. ¿Cómo estás, Norma? Houston, tenemos un problema. ¿Vas a estar con la bromita el resto del programa? Es que me encanta. Ya sé dónde vamos. Es un sitio que hemos visto en montones de películas. Y yo diría que lo conozco más por esa frase que por sus logros. Nave a punto y motores encendidos. Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Despegamos! All engine running. Godspeed, Sean Glenn. All right, lift off and the clock is started. Para comenzar, lo que vamos a hacer es hablar de la historia, de cómo se llega a este Centro Espacial Johnson, que hay que decir que el nombre lo recibe de Lyndon Johnson, que fue presidente de los Estados Unidos entre 1963 y los primeros días de 1969, porque su presidencia terminó en enero de aquel año, y de hecho el nombre se decidió tras el fallecimiento de Lyndon Johnson en 1973. Lyndon Johnson falleció el 22 de enero de aquel año y fue apenas unas semanas después, el 19 de febrero, cuando se aprueba que el Centro Espacial de Houston reciba el nombre de Centro Espacial Johnson en su honor. Pero su historia, la historia de esas instalaciones, en realidad se remonta a 1958, a un grupo de trabajadores, de ingenieros principalmente, llamado el Grupo de Trabajo Espacial, vendría a ser la traducción en castellano, que comenzó a trabajar en 1958, a finales de aquel año, y su objetivo era básicamente dirigir los programas tripulados, comenzando por el programa Mercurio, que fue el primero, pero también el programa Géminis y, por supuesto, el programa Apolo. En un principio, este grupo de trabajo se encargaba de ponerse en contacto con el Centro Espacial Goddard, que se encuentra en Washington. Hoy en día es un
centro principalmente para investigación, pero a medida que va pasando el tiempo, en realidad en cuestión de meses, se empieza a comprender que va a hacer falta un lugar concreto, va a hacer falta unas instalaciones desde las que poder trabajar en condiciones, porque los objetivos de la NASA y de Estados Unidos eran muy ambiciosos. Hay que recordar que estamos hablando de 1958, estamos hablando de antes del famoso discurso de Kennedy, donde se anuncia que van a intentar poner un hombre en la Luna antes de que termine esa década. El discurso de Kennedy fue en 1961 y el objetivo era que sucediese como muy tarde en 1969, cosa que al final cumplieron. Una vez que esto queda claro, es cuando se entiende que hace falta buscar un lugar donde se pueda llevar a cabo todo lo que está por venir, porque cada vez va a ser más complejo, cada vez van a necesitar más participación. En un principio, el equipo, lo que se sabe es que estaba formado por unas 45 personas, eran 37 ingenieros y 8 secretarias, que además de secretarias eran computadoras humanas. Esto es algo que quizás hayamos escuchado en los últimos tiempos. En 2016, una película llamada Figuras Ocultas habló de algunas de estas mujeres que se encargaban de hacer los cálculos matemáticos para diferentes aspectos de misiones y de misiones tripuladas. Es decir, estamos hablando de algo que en realidad hasta hace muy poquito tiempo, casi una década, había quedado, en cierto modo se podría decir que oculto, por lo menos no había recibido toda la atención que merecía. De ese grupo de 45 personas se va creciendo y llega un momento ya en 1961 cuando el Congreso aprueba que la NASA establezca un laboratorio de vuelo espacial para esas misiones tripuladas con diferentes requisitos. Quizás los más interesantes, por lo llamativos que resultan, era que fuesen en lugares que estuviesen cerca de comunidades culturalmente atractivas. Entre esas zonas estaba, por supuesto, Houston, y bueno, después de visitar decenas de lugares diferentes, se llega a esa conclusión. De esto se informa a Kennedy, todavía era el presidente de Estados Unidos en ese entonces, y se decide que ese laboratorio para misiones espaciales tripuladas se va a instalar en Houston. El resto podríamos decir que es historia, porque si recordamos, en el programa anterior mencionaba que en un principio Control de Misión también estaba en Cabo Cañaveral, pero una vez que se empieza a preparar el proyecto Géminis y una vez que arranca ese proyecto, que es más complejo, es más difícil que lo que se había intentado con Mercurio, hacía falta más gente, hacía falta una instalación más adecuada, y eso lleva a que se decida desplazar ese Control de Misión a el centro de misiones tripuladas. No se optó por el Centro Espacial Goddard en Maryland, que es un estado que bordea a Washington, y lo que se hizo fue comenzar con la construcción de 2 salas de control de misión en ese centro de misiones espaciales tripuladas, que es como se conocía en aquella época al Centro Espacial Johnson. Por lo que cuentas, parece un lugar espectacular. Aquí se podrían aprender muchas cosas de los viajes espaciales. Sí, es cierto, Norma. La parte más interesante seguramente de Houston, cuando no hay una misión en marcha, aunque es verdad que se encargan de la gestión del segmento estadounidense de la Estación Espacial Internacional, es que allí también es donde se forman nuevos astronautas, y es, por tanto, un lugar por el que van a pasar todos los candidatos a astronauta estadounidenses. Allí reciben todas las lecciones, todo el conocimiento necesario sobre sistemas de naves, también sobre aspectos mucho más básicos de la ciencia, como las matemáticas, cosas como el guiado y navegación de una nave, e incluso, en términos más generales, astronomía, oceanografía y física. Es solo parte de todo lo que tiene que hacer un candidato a astronauta, porque también se espera que tengan formación hasta cierto punto militar, en cuanto a que tienen que completar un programa de supervivencia militar acuático, y es algo imperativo. Hasta que no lo hayan conseguido, no pueden comenzar su formación de vuelo. Es decir, por extraño que nos pueda parecer, un astronauta no solo tiene que saber, por supuesto, cómo es la nave en la que viaja, tiene que entender la mecánica orbital, tiene que entender los sistemas y reaccionar a situaciones imprevistas. También se les exige tener una formación muy relacionada con algo tan diferente como es el agua, porque de hecho tienen que
obtener la calificación de submarinistas, y esto es necesario para uno de los pasos en la formación de un astronauta, que es la preparación para los paseos espaciales. Es decir, todos los astronautas, entre otras cosas, saben nadar. Alex, estoy viendo que en Houston hay un museo. ¿Podemos ver sus naves espaciales y rocas de la Luna? Acabo de apuntarlo a la lista de lugares a visitar. Habrá que ir pronto porque seguro que hay cola para entrar. Sí, es verdad, Norma, hay un museo en Houston. De hecho, para hacerlo un poco más confuso, lo cierto es que las instalaciones que conocemos como control de misión, etcétera, son el Centro Espacial Johnson y luego está el Centro Espacial Houston, que es en realidad el museo científico del Centro Espacial y que también actúa como el centro para los turistas, el centro para los visitantes. En realidad es aquí donde van esos estudiantes que mencionabas antes, al Centro Espacial Houston, no van al Centro Espacial Johnson, y allí nos podemos encontrar, sí, las rocas lunares del programa Apolo, que son seguramente de las cosas más atractivas que podemos ver allí, pero también muchas naves de diferentes misiones. Está, por ejemplo, la cápsula Faith 7 de la misión Mercury 9 del programa Mercurio, en la que voló Gordon Cooper, uno de los astronautas del programa Mercurio en 1963. Hay también una cápsula del programa Gemini. Está también el módulo de mando de la última misión del programa Apolo, de Apolo 17, así como mucho material relacionado con el programa en sí, porque, por ejemplo, allí se encuentra el vehículo que utilizaban en la superficie de la Luna, el rover lunar que pudimos ver en los vídeos de algunas de las últimas misiones del programa Apolo, así como también una pequeña réplica del módulo de acoplamiento de la misión Apolo-Soyuz, en la que se encontraron en el espacio una cápsula Apolo y otra cápsula Soyuz, es decir, de Estados Unidos y de Rusia respectivamente. Y una curiosidad es que entre los cohetes que están en exhibición en el Museo de Houston hay un cohete Saturno V que, curiosamente, y es lo interesante en comparación a otros, que está compuesto por segmentos que originalmente iban a volar. Concretamente, la primera fase, por ejemplo, se iba a utilizar en la misión Apolo 19, que se canceló. La segunda fase era para la misión Apolo 20, que hubiera llegado, lógicamente, después de Apolo 19, y en la tercera fase no se llegó a utilizar, no se llegó a plantear en qué momento hubiera podido volar, pero todo ello era material que se diseñó pensando en ser utilizado en misiones reales. En gran parte, básicamente, podemos decir que ese cohete, si algún día tenemos la oportunidad de observarlo, está compuesto mayoritariamente por lo que hubiera sido el material que se hubiese utilizado para Apolo 19. Ya digo, mayoritariamente, no todo ello. Y por supuesto, mirando al futuro, también nos vamos a encontrar allí con una sección dedicada a la exploración de Marte. De hecho, es la más reciente o de las más recientes, se abrió en 2017, y donde se habla de Marte, se explica cómo es Marte, lo que se ha descubierto hasta el momento, y se aprovecha para poner la atención en ese objetivo todavía lejano de enviar una misión tripulada al planeta rojo. Así que también se piensa en el futuro en el Centro Espacial Houston. La historia está muy bien, pero lo que yo quiero saber es si llegamos ya a la parte del problema. ¿Hay problema? ¿Tenemos un problema, Alex? Roger, Zero G, and I feel fine. Capsule is turning around. No, Norma, no tenemos ningún problema. No hace falta que te adelantes. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de cómo funciona el centro cuando hay una misión espacial en marcha, como por ejemplo sucede ahora con la de la Estación Espacial Internacional. Habrá que ir paso a paso, ¿no? Vale, tiene su lógica. Seguro que hay montones de personas y áreas para seguir cada proyecto. No me imagino lo que tiene que ser coordinar todo. Es importante en realidad tener presente, Norma, que en Houston lo que se hace es monitorizar y controlar las misiones tripuladas, porque, por ejemplo, el rover Perseverance se controla desde la sala de control de ese equipo, del equipo que se encarga de la misión, no se hace desde Houston, y eso lo que quiere decir es que en estos momentos, por ejemplo, no hay tanta actividad como se pudiera pensar en cuanto a lo que es control de misión, porque la única misión tripulada que tiene en marcha ahora mismo Estados Unidos es la de la Estación Espacial Internacional. Durante Artemisa 2, cuando llegue, habrá más actividad porque además de la Estación Espacial Internacional,
también habrá que estar en contacto con la tripulación de Artemisa 2 y eso, lógicamente, no se puede hacer desde la misma sala que está ya dedicándose a todo lo relacionado con el segmento estadounidense de la Estación Espacial Internacional y es un ejemplo de cómo en estos momentos hay actividad, sí, pero habrá momentos en los que el jaleo será todavía mayor. Y hay que decir que dentro de las instalaciones que compone el Centro Espacial Johnson, lo que nos interesa, en lo que pensamos normalmente cuando pensamos en la famosa frase de Houston tenemos un problema, es en el Centro de Control de Misión, que en un principio se llamaba el Centro de Control de Misión Integrado y hoy en día se llama el Centro de Control de Misión Christopher C. Kraft, la C es por Christopher Columbus Kraft Jr., hay que añadir, que era ingeniero de la NASA, fue una pieza clave en la construcción, el establecimiento de este Centro de Control de Misión y además fue el primer director de vuelo. Y allí específicamente, hoy en día, hay una sala que es la única que está en funcionamiento, la sala de control de la misión de la Estación Espacial Internacional. El centro de control de misión se encuentra en el edificio 30 del Centro Espacial Johnson y es en esta sala donde nos vamos a encontrar, a lo mejor lo hemos visto alguna vez en algunos de los lanzamientos de misiones tripuladas a la estación, un montón de pantallas encendidas, más o menos gente, según qué momento del día sea en el que se esté observando esa retransmisión, y desde allí lo que se hace es supervisar, monitorizar, planificar las operaciones de la Estación Espacial Internacional. También se hace desde Rusia porque hay un segmento ruso, la Estación Espacial Internacional está dividida en segmento estadounidense y ruso y por tanto hay dos salas de control de misión y de hecho tanto una como la otra pueden encargarse de las tareas de la estación si es necesario o si se deciden organizar de esa manera por el motivo que sea. No es la única sala que existe, hay otra sala que se utiliza en ocasiones cuando por ejemplo hay que realizar tareas de mantenimiento en la Estación Espacial Internacional, en un paseo espacial por ejemplo. Si surge esa necesidad, existe la posibilidad de tener una sala auxiliar para control de misión. También es aquí donde se establece control de misión para el programa Artemisa, es donde se establecerá en el centro de control de misión en Houston. Y ya decíamos, en estos momentos solo hay una misión activa, pero puede haber momentos como sucederá con Artemisa 2, donde lo que esté en marcha sea las actividades habituales, podríamos decir rutinarias en realidad ya, de la Estación Espacial Internacional y esa primera misión tripulada del programa Artemisa que llevará a la tripulación de la misión a orbitar alrededor de la Luna y regresar a nuestro planeta. ¿Cómo se reparten las misiones? Si Houston se encarga de las tripuladas, ¿dónde están las demás? ¿Es que hay más centros de control de misión? La verdad es que el centro de control de misión ha cambiado con el paso de las décadas, lógicamente. En un principio en Houston había dos salas de control de misión, que eran básicamente la sala de control de misión 1 y la sala de control de misión 2, no tenían mucho más misterio que ese, y desde allí se controlaron las misiones de los programas Gemini, Apolo, también de la Estación Espacial Skylab, y los vuelos del transbordador espacial. Y esto se mantuvo así bastante tiempo, porque hasta 1998 se usaron estas dos salas. De las dos, la más usada, sin duda, fue la segunda sala de control de misión, donde de hecho fue donde se estableció el control de misión de Apolo 11, de esa misión tan importante en la historia de la exploración espacial tripulada, porque fue la primera vez en la que seres humanos caminaron sobre la superficie de la Luna. Después, ya en la década de los 90, es cuando todo empieza a cambiar, sobre todo con el transbordador espacial, porque, claro, ya no había un programa Apolo, ya hacía años que había terminado, ya no había una estación Skylab en funcionamiento y el programa del transbordador espacial iba a requerir de mucha atención. Lo que se hizo fue rediseñar esas dos salas de control que existían hasta ese momento. La primera se convirtió en la sala principal de control de los vuelos del transbordador espacial. La segunda se utilizaba principalmente para misiones clasificadas del Departamento de Defensa de Estados Unidos y en cuanto comenzaba una misión del transbordador espacial, esa primera sala tenía actividad las 24 horas. Había constantemente gente mientras la misión estaba en marcha. Es en la década de los 90 cuando se expande el edificio 30 y en esa sección, entre comillas, nueva hoy en día, porque ya tiene más de 3 décadas, o está cerca de las 3 décadas,
es donde se encuentra la sala de control de misión de la Estación Espacial Internacional, y las salas de control se pueden utilizar tanto para misiones en marcha como también, por supuesto, para formación de nuevo personal, de nuevos integrantes de los equipos de control de misión. Es decir, no solo se utilizan en misiones en marcha, también, por supuesto, como herramientas de formación. Esto en cuanto a las misiones tripuladas de NASA, pero claro, hay más misiones tripuladas. Por ejemplo, las misiones tripuladas de la compañía SpaceX, a pesar de que envían astronautas de NASA a la Estación Espacial Internacional, se controlan desde las propias instalaciones de SpaceX. Lo que sí que se hace es conectarse con la sala de control de misión de Houston mientras la nave está en viaje, es decir, cuando la cápsula Crew Dragon está viajando a la Estación Espacial Internacional. Hay un bucle de comunicación entre Houston y Hawthorne, es donde se encuentra el centro de mando de SpaceX, y otras compañías como puede ser United Launch Alliance, que lanza muchos satélites para NASA. Las misiones las controlan desde sus propias instalaciones también. Por eso digo, en función de qué tipo de misión sea, nos vamos a encontrar con que la sala de control no tiene por qué estar necesariamente en Houston. De hecho, incluso en el caso de SpaceX, sí se trata de una misión tripulada. Y sobre si hay más centros de control de misión, sí los hay, porque de hecho en el caso de las naves que se lanzan a otros lugares del sistema solar, de esas misiones robóticas que lleva a cabo la NASA, hay que decir que se controlan principalmente desde el laboratorio de propulsión a chorro, que se encuentra en California. En el caso de satélites que se utilizan con fines civiles, el control se realiza desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard, que se encuentra en Maryland. Y a esto nos quedaría sumarle que en ocasiones, si es obligatorio por una amenaza de huracán, por ejemplo, como sucedió con el huracán Harvey en 2017, o como sucedió en 2020 con el huracán Laura, si es necesario, control de misión se puede reubicar de manera temporal en alguna otra instalación, en ocasiones incluso directamente en un hotel. Fue lo que sucedió en el huracán Harvey. Se escogió un hotel a 4 horas aproximadamente de donde está el Centro Espacial Johnson y control de misión. En el caso del huracán Laura se utilizó una instalación que tiene NASA en Palestine, que está también en el estado de Texas. Y en el caso de huracanes más potentes, en 2008 hubo un huracán llamado Ike que obligó a NASA a recurrir a esas instalaciones más permanentes, más robustas, como es el caso del Centro Espacial Marshall, que se encuentra en Huntsville. Desde allí también se puede controlar una misión si es necesario, pero solo si por el motivo que sea Houston no está disponible. ¿Y cuando hay que pensar en una nueva misión, también se hace aquí? ¿Te está gustando el viaje? Encuentra más destinos en elturistadelespacio.com. A la hora de diseñar una misión, el centro de control de misión en realidad no es una herramienta importante. Incluso en una misión tripulada, lógicamente sí será importante en cuanto a la formación de esos astronautas, de la preparación de los astronautas para esa misión en particular. Pero lo que es una misión en sí, en realidad es bastante más complejo, abarca muchos más campos. Tanto es así que hay una página de NASA que se llama Space Mission Design Tools, herramientas de diseño de misiones espaciales, donde dicen que solo pueden listar aquellas herramientas que son públicas, que son de código abierto, no pueden hacer publicidad de herramientas privadas, pero donde si le echamos un vistazo, si buscamos en Google, nos encontraremos con esa página y por orden, en el momento en el que está publicada ahora mismo, porque no sé si la actualizan de vez en cuando, más allá de para cambiar la persona de contacto cuando alguien deja ese puesto, por orden lo que nos encontramos es para misiones de pequeñas naves, eso sí, pero sistemas de aviónica para naves pequeñas, control, navegación y guiado. El guiado es básicamente cómo hacer que una nave se pueda orientar en el espacio, pueda saber dónde se encuentra. También el cómo trabajar con una constelación de satélites, es decir, con varios satélites que forman parte de una misma red, como puede ser Starlink, si necesitamos una referencia, es una constelación de satélites de comunicaciones. El diseño y optimización de una trayectoria, las herramientas que lo permiten, esto es pensando en, vamos a enviar, por ejemplo, una misión a Ganímedes, al satélite más grande de Júpiter, cuál es la trayectoria que tiene que seguir, cómo optimizar esa trayectoria, todo eso
se hace con las herramientas que aconseja NASA ahí. Se puede utilizar también, ya lo dice en la propia página, herramientas privadas, software de operaciones de misión, estimación del coste del proyecto. Esta seguramente es la más importante para muchas misiones, porque si el coste se sale de lo presupuestado o de lo que se permite como presupuesto, evidentemente habrá que comenzar por ahí y ver qué es lo que se puede recortar. Análisis de la radiación para entender lo que nos vamos a encontrar en una misión y que permita entender a qué se va a enfrentar esa nave que se quiere mandar al lugar que sea en el sistema solar, y así podríamos seguir. Es decir, una misión tiene muchos más aspectos. Por supuesto, una misión tripulada sí. Esa formación de astronautas, desde luego, será muy importante, aunque ya decía, en el caso de la tripulación de Artemisa 2, por ejemplo, están en estos días, cuando estoy grabando el podcast, una de las últimas noticias que ha salido al respecto es que han estado visitando Islandia en los últimos meses, en las últimas semanas, y sirve para ver que no todo pasa en control de misión en Houston, o en este caso en el Centro Espacial Johnson en Houston, sino que también los astronautas viajan a otros lugares del mundo. Y de hecho, de lo que mencionábamos que aprenden, hay que decir que no hemos mencionado todo lo que tiene que aprender un astronauta. Por ejemplo, un astronauta que viaje a la Estación Espacial Internacional tiene que saber, por supuesto, inglés, pero también ruso, porque hay astronautas estadounidenses que vuelven en una cápsula Soyuz. Las cápsulas Soyuz tienen todo en ruso y es necesario que puedan entender ese idioma para poder utilizar la cápsula y para poder operarla si fuese necesario. No solo eso, decía en su momento Chris Hadfield, un astronauta canadiense muy popular por la comunicación que hizo, la divulgación que hizo desde la Estación Espacial Internacional, que de hecho aprenden incluso cosas como mecánica orbital en ruso. Así que la formación de astronautas va mucho más allá de cosas como física o astronomía. También en un futuro se plantea que a lo mejor puede que llegue un momento en el que tengan que aprender chino, aunque hoy por hoy la realidad es que no hay muchas expectativas, no hay muchas esperanzas en que vayamos a ver a Estados Unidos y China trabajando conjuntamente. Parece que cada uno va por su propio camino y persiguen sus propios objetivos en la exploración espacial tripulada. Alex, la verdad es que esta visita está yendo muy bien, pero yo necesito un problema. ¿Tienes un problema para mí? Okay, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Supongo que ahora sí es el momento de hablar de ese problema. Houston, tenemos un problema. La frase de Marras, la famosa frase de Houston, tenemos un problema, que hay que decir que en realidad no fue exactamente así. Lo que se dijo en realidad fue: Houston, hemos tenido un problema. Tuvo lugar en la misión de Apolo 13. Esa es seguramente una de las misiones que más ha permitido entender la importancia de algo como control de misión en Houston, porque lo que sucedió fue que cuando la nave se encontraba a 330.000 kilómetros de la Tierra, y apenas unos minutos después de una retransmisión por televisión, los astronautas de la misión Apolo 13 se vuelven a preparar para sus actividades y de repente, después de unas operaciones que había pedido control de misión, sienten una explosión más o menos importante. Es en ese momento cuando, al observar que hay fluctuaciones en la energía de la nave y que también existen esas fluctuaciones en los propulsores que se encargan de controlar la orientación de la nave, se comunican con la Tierra, que hay que decir, la Tierra pierde la conexión con Apolo 13 durante unos 2 segundos aproximadamente, y comunican que han experimentado un problema, que han tenido un problema. Fue algo más que una simple anécdota, fue algo más que un simple inconveniente, porque la realidad es que la misión Apolo 13 y lo que sucedió, si hubiera sucedido en otro momento de esa misión, hubiera terminado en el fallecimiento de la tripulación, y si no hubiese sido por el trabajo que realizaron tanto astronautas como el personal en tierra, también hubiese terminado en la pérdida de la tripulación. Lo que sucedió fue que se produjo un fallo en Apolo 13 en la nave, porque se rompió un tanque de oxígeno en el módulo de servicio. Eso provocó daños en el resto de la nave, y a partir de ese momento hubo que improvisar, y la realidad es que si pudieron regresar a la Tierra sanos y salvos fue gracias a que tenían el módulo lunar. El módulo lunar era el que se hubiera utilizado para descender a la superficie de la Luna,
no estaba preparado en realidad para albergar a 3 personas durante el tiempo necesario para el retorno a la Tierra, pero se ideó un sistema, se intentó encontrar una solución, no fue fácil. La tripulación llegó a estar en algunos momentos en la cápsula, en el módulo lunar, a 3 grados, a apenas 3 grados, porque necesitaban conservar toda la energía posible para las operaciones de regreso a la Tierra. Había que entender muy bien cómo realizar cada paso. Se intentó plantear el cancelar la misión directamente, es decir, en el momento en el que sucedió, ver si era posible con la energía que quedaba el volver directamente a la Tierra. En su lugar se entendió que no, que era mucho más razonable también por seguridad aprovechar el viaje que estaba haciendo Apolo 13, la trayectoria que estaba siguiendo, pasar cerca de la Luna y regresar a la Tierra utilizando una cantidad de energía más baja de lo que hubiera sido si se hubiese intentado que directamente allí donde sucedió la nave simplemente hubiese regresado. Todo esto en realidad fue posible gracias al trabajo de control de misión en gran parte. Ya digo, la tripulación por supuesto también fue una parte clave, porque a fin de cuentas fueron ellos los que tuvieron que llevar a cabo todos los pasos en la nave para asegurarse de que la orientación era correcta, etc. Pero tanto es así la importancia de control de misión en algo como una misión del programa Apolo, o en el futuro espero que no veamos algo así, por supuesto que no tengamos que vivir algo así porque fue dramático, pero tanta fue la importancia de Apolo 13 y de lo que se consiguió al salvar las vidas de los astronautas que la componían, que eran Jim Lovell, John Swigert y Fred Haise, que Nixon, que era el presidente en aquel entonces, al regresar a Estados Unidos después de estar en el rescate de la tripulación en el Océano Pacífico, visitó Houston, y su intención, por haber llevado a buen puerto esta misión y por haber conseguido que la tripulación sobreviviese, era darle la medalla de la libertad, la medalla presidencial de la libertad. Es la medalla, el reconocimiento más alto que se puede dar, no sé si hoy en día sigue siendo así en Estados Unidos, pero juraría que sí, al administrador de NASA, que era en aquel momento Thomas Paine, pero fue el propio Thomas Paine el que recomendó que en su lugar se diese al equipo de operaciones de Apolo 13, y evidentemente esas operaciones sin una sala de control de misión hubieran sido imposibles. Así que ese es uno de los grandes ejemplos que podemos utilizar para entender por qué es importante, por qué es valioso una sala de control de misión. Hay otro en el programa Apolo que también es muy importante. Sabía que los astronautas son una parte muy importante, pero no sabía que control de misión también tuviese un impacto tan grande en una misión. En realidad, la misión más importante, con permiso de Apolo 13, fue Apolo 11, porque fue en la que llegó el ser humano por primera vez a la superficie de la Luna. Y allí, aunque todo salió bien, control de misión también fue importante, porque sirvió como nexo, como punto de comunicación entre la tripulación y lo que estaba pasando en la Tierra durante una misión que era histórica, porque Rusia no estaba, la Unión Soviética en aquel momento no estaba en condición de poder aspirar a lo mismo, y se siguió con muchísimo interés la misión de Apolo 11. Tanto es así que el personal de control de misión que estaba en contacto con Apolo 11 informaban a los astronautas de qué es lo que se decía, qué es lo que se publicaba en la prensa durante esos días, y también, por supuesto, se encargaban de coordinar el funcionamiento de la misión, de dar las instrucciones necesarias por parte del personal para que todo saliese bien. Y hay multitud de anécdotas entre los astronautas y control en tierra que en realidad hoy en día podemos escuchar en la página apoloinrealtime.org, precisamente porque se conservaron todas esas grabaciones de Apolo 11, eran conversaciones entre Houston y la tripulación, y fue allí, por ejemplo, donde se escucharon esas célebres palabras de Neil Armstrong al descender a la superficie de la Luna, de es un pequeño paso para el hombre, es un gran paso para la humanidad, y todas las comunicaciones de Apolo 11 se realizaron con Houston. Hablaban de lo que podían ver en la Luna, hablaban de las tareas que tenían que llevar a cabo, por supuesto, en el satélite, y lo que permitió cosas como que Buzz Aldrin, justo antes de que comenzase el paseo lunar, hablase con la población de la Tierra, porque envió un mensaje que era: este es el piloto del módulo lunar, me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir a cualquier persona que esté escuchando, quien quiera que sea, donde quiera que esté, que se
detenga por un momento y piense en lo que ha sucedido en las últimas horas y que dé gracias a su propia manera. Era algo que dijo unas 2 horas y media después de haber tocado la superficie de la Tierra. Todavía no habían descendido, de hecho todavía tardarían varias horas en hacerlo, y las palabras que escogió Buzz Aldrin las escogió con mucho cuidado, porque en Apolo 8 se produjo un incidente debido a que la tripulación leyó un pasaje del libro del Génesis, de la Biblia, y hubo personas, ateos principalmente, que se quejaron de que no era, creían, no era apropiado que los astronautas retransmitiesen actividades religiosas en el espacio, así que para no calentar los ánimos, Buzz Aldrin optó por esa fórmula de que cada uno dé las gracias a su propia manera. Y todo esto, todo lo que sucedió en Apolo 11, el paseo lunar, el regreso a la Tierra, etcétera, fue posible gracias, evidentemente, a todo el personal que estaba en control de misión. Antes has mencionado que tienen una exposición de Marte. ¿Significa eso que ya están pensando en otras posibles misiones futuras? Sí, hay una exposición de Marte en el Centro Espacial de Houston, pero la realidad es que por ahora no se ha dicho gran cosa sobre cómo será esa misión, más que nada porque queda mucho tiempo. Se estaba hablando en un principio de la década de 2030, ahora ya se habla de que seguramente sea en la década de 2040 y por tanto, hasta que no estemos más cerca de que esa misión se convierta en realidad, no va a haber más datos, no va a haber más información concreta. En los próximos años, lo que se va a llevar la atención son las misiones del programa Artemisa y la construcción de esa estación espacial que va a orbitar en torno a la Luna, en lugar de en torno a la Tierra, como sucede con la Estación Espacial Internacional. Y ya más adelante llegará esa misión a Marte, pero de momento no tiene fecha, solo se habla de estimaciones y cada vez se habla más de 2040 porque lo cierto es que todavía quedan muchas cosas por entender sobre qué impacto tiene en la salud del ser humano un viaje tan largo de meses en microgravedad hasta llegar a Marte, cómo se adaptará el ser humano luego a estar en la gravedad de Marte. Hay muchas cosas que todavía se tienen que aprender, que se tienen que entender, y a medida que eso se vaya consiguiendo y se vaya avanzando, se podrán establecer plazos más concretos. Pero de momento está todo muy en el aire, así que habrá que tomárselo con paciencia porque sí, ese es el gran objetivo de Estados Unidos, conseguir enviar seres humanos a Marte en algún momento en un futuro no muy lejano, pero la realidad es que de momento es solo eso, es una intención y hay que esperar a que se siga avanzando en diferentes campos para que ya se pueda convertir en una realidad. Houston, se acabó el problema. Ahora ya puedo volver a casa con la tranquilidad de haber conocido el Centro Espacial Houston. Espero que en nuestro próximo viaje podamos aprender más cosas aún que en este. ¿A dónde piensas llevarnos? Pues en el próximo programa sí que nos va a tocar abandonar la Tierra, pero no nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a ir a 400 kilómetros, un poquito más, 450, normalmente es la altura a la que se encuentra la Estación Espacial Internacional, que lleva ocupada permanentemente desde hace ya 2 décadas y que todavía va a seguir en funcionamiento durante varios años más. En 2030 es cuando se espera que ya deje de funcionar y es cuando se espera que esté en marcha esa nueva estación espacial, esa plataforma lunar orbital que estará en la órbita de la Luna, y será el momento de tomar el testigo de la Estación Espacial Internacional por parte de NASA con la plataforma lunar orbital y por parte de la órbita baja de la Tierra con las estaciones espaciales que lancen las empresas que se están ya empezando a adentrar en este terreno. El caso más destacado y el que parece más avanzado es la Axiom Station de la compañía Axiom Space, que de hecho de cuando en cuando publican vídeos sobre cómo están avanzando en la construcción de estructuras, en el diseño de las estructuras que van a necesitar para poder desplegar esa estación espacial, que no tiene fecha todavía, pero debería llegar en algún momento antes de que termine esta década de 2020. Así que eso es lo que vamos a hacer en el próximo programa, visitar la Estación Espacial Internacional, hablar de su historia, hablar de su importancia y de lo que nos espera todavía en los próximos años, porque ya está en la recta final de su funcionamiento si tenemos en cuenta cuántos años han transcurrido desde que comienzan sus operaciones, pero todavía tiene mucho que contar. Así que si lo deseáis, aquí estaremos Norma y yo esperándoos en el próximo programa del Turista del Espacio. ¡Hasta luego!
Gracias por volar con Space Tours, la única agencia de viajes que te llevará de vacaciones a lugares extraordinarios. Permanece atento a los carteles, porque enseguida anunciaremos tu próximo destino. ¡Adiós! Acabas de escuchar El turista del espacio, una producción de Game TV. Y recuerda, si no quieres perderte ningún episodio, visita elturistadelespacio.com y disfruta de todas las temporadas.